Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de contenedores y microservicios. ¿Qué son? ¿Por qué se llevan tan bien? ¿No? Y para hablar de ellos tenemos que hablar un poquito de historia. Mi nombre es Víctor del Ángel, arquitecto de cómputo en la nube, actualmente trabajando para Microsoft. Y bueno, para hablar de todo esto necesitamos un poquito de historia, ¿no? De cómo empezó todo este tema de containers y microservicios y cómo ha evolucionado los servicios de cómputo en la nube, para empezar. Por ahí de 1978, 1980, se hablaba mucho de hardware físico. El hardware físico que tú tenías era tu capacidad limitada que podías tú crecer. Si necesitabas más hardware, tenías que comprar más hardware, ¿no? Entonces, si necesitabas dos, tres máquinas virtuales, pues es más hardware para eso. 23 años más tarde, por ahí del 2001, ya se empezó a hablar de virtualización. Notaron que el hardware no siempre estaba utilizado al 100% y entonces podían partir lógicamente el mismo hardware en varios pedacitos, en varias máquinas virtuales. Y así se empezó a crear el ambiente virtualizado de las máquinas. Muchos fabricantes lo empezaron a utilizar y esto fue muy válido durante 10 años más. Ya por ahí del 2012, del 2000, perdón, 2009, 2010, se hizo muy famosa la nube en infraestructura como servicio. En esta época ocurrió la nube. ¿Y qué es la nube? En ese momento no era más que virtualizar tus máquinas en el data center de alguien más. Si hoy decimos que eso es la nube, estaríamos muy limitados. La nube es mucho más que eso. Ya la nube tienes muchos servicios de plataforma, software, service buses, inteligencia artificial, machine learning, big data. Actualmente ya estamos trabajando mucho en cómputo cuántico. Pero en ese momento, eso era la nube. Virtualizar el data center de alguien más. Era por ahí del 2008-2009. Y bueno, se hizo muy famosa la nube en esta época y ya se creyó plataforma y software como servicio ya por ahí de esos mismos años. Los containers se empezaron a ser famosos por ahí del 2013. ¿Qué es un container? No es partir el hardware físico de una misma máquina, sino es partir el sistema operativo de la máquina virtualizada. Es otra capa más de abstracción. Un contenedor es un proceso que está corriendo en tu sistema operativo. Un proceso que tiene su propia IP, sus propios límites de RAM, de CPU, de almacenamiento, de velocidad de red, muy limitado y aislado del resto de los contenedores que puedan estar corriendo dentro de un mismo sistema operativo. Para que un contenedor Linux pueda funcionar, necesitamos que su base o su host base sea también Linux. Un sistema operativo de Windows, un contenedor de Windows tenga que funcionar, necesitamos una base de Windows. ¿Por qué un contenedor es muy ligero en tamaño? Porque no necesitamos llevarnos toda esa base, ese fingerprint del sistema operativo para que corra. Cada contenedor va a reutilizar esa misma base para poder correr todas las librerías que requiere un sistema operativo y solamente va a tener lo único e indispensable que requiere tu aplicación para ejecutarse. Entonces, en una máquina de Linux podríamos tener 10, 20 containers pequeños que puedan correr de forma aislada. Y si uno de ellos se cae, no le va a afectar al resto. Por lo mismo de que está limitado en hardware, lógicamente, ¿no? Disco, velocidad de red, etcétera. Si un contenedor se vuelve loco y empieza a necesitar mucha red, no le va a quitar la red al resto de los contenedores del mismo host. ¿Por qué? Porque está limitado en un archivo de manifiesto que se crea para cada container. 3 años después, empezamos a hablar y a hacer muy famoso el término de serverless, funciones que tú puedes llamar a demanda, ¿no? Y entonces los operadores de nube te ofrecen este servicio de serverless sin necesidad de que tú te preocupes por el hardware físico donde esté corriendo esta función, vamos a llamarla así. Todavía no hablemos del tema de microservicios, sino una función que tú puedes crear en Java, en Net, en Node.js, en Python, que tú lo puedes correr en algún lugar y si la mandas a llamar 1 millón de veces, el proveedor de nube te la va a cobrar como 1 millón de veces llamadas a un precio muy pequeño, no te va a cobrar el hardware que esté corriendo. Entonces, si tú
en un momento no necesitas llamarlo y está dormido, no va a costar para ti, ¿no? Entonces eso se utiliza mucho para mucha eficiencia de costos. Entonces, ¿por qué los contenedores son una buena solución? Porque te permite hacer aplicaciones portables. Si tú logras hacer que tu aplicación en tu laptop pueda funcionar, que tú le pongas todas tus dependencias y lo metes en un contenedor y haces que tu aplicación funcione en un contenedor de Docker, va a funcionar en cualquier lugar que corra Docker. Eso está garantizado. Entonces, para las pruebas, ya no es necesario decir que, bueno, en mi laptop funcionaba, pero en producción no funciona. No, ya en mi ambiente de desarrollo QA funcionaba, pero en producción no. Ya es muy poco probable que eso ocurra porque la forma en cómo se ejecutan es idéntica, ya sea en tu laptop o ya sea en otro lado. Lo que se corre es el Docker, ¿no? Y ya el orquestador va a tener que ejecutarlo. Te da soporte para aplicaciones nuevas y aplicaciones legacy. Imaginemos que tenemos una aplicación legacy en un Windows 2003, ¿no? Entonces esta aplicación legacy ya no tiene soporte porque está corriendo en un servidor bastante antiguo, ¿no? Bien, si lo podemos hacer contenedor y nos lo llevamos a un Windows Server 2016 o algo más moderno, un 2019, nos lo llevamos para allá, va a funcionar y vamos a volver a tener soporte porque ya estamos en un sistema operativo más moderno. Aunque la aplicación legacy sea la misma, podríamos lograr a tener el mismo soporte que teníamos antes, ¿no? Entonces, eh, puede ayudarnos en eso. Las aplicaciones corren de una forma más eficiente. ¿Por qué van a correr de una forma más eficiente? Si hoy revisan sus nubes, van a notar que sus CPUs, RAM, no se está usando al 100%. Siempre está como al 20 o al 30%. Podríamos tener una máquina virtual mucho más pequeña que corra los mismos procesos. Pero crecer una máquina virtual toma tiempo, tomará al menos unos 2 o 3 minutos para que una máquina se reinicie y crezca más grande en la nube. En un container no. Como es un proceso de sistema operativo, en cuanto ustedes dupliquen el mismo container, se duplica de forma instantánea en el sistema operativo en el mismo hardware. Y podemos crecer varios containers hasta que ocupemos todo el mismo CPU de un mismo hardware virtual. Esto es, vamos a ejecutar, vamos a correr nuestro hardware de una forma más densa, porque van a estar más containers corriendo de una forma estable en un mismo sistema operativo. Entonces van a notar que si su CPU antes estaba al 10%, hoy está en un constante 60%, es porque se está utilizando de una forma más eficiente. Cada microcontainer va a estar corriendo de una forma que va a ocupar cierto porcentaje de tu CPU. Entonces esto nos va a ayudar bastante para poder hacer aplicaciones suficientemente aisladas. Ahora vamos a hablar de los microservicios. ¿Qué son los microservicios? Un microservicio es un grupo de pequeños servicios que cada uno de ellos va a tomar una responsabilidad simple. Cada microservicio debería ser independientemente desplegable, puede tener diversas tecnologías, puedes tener microservicios en Java, en Netcore, en Python, en Node.js, y tener tanto diversidad tecnológica que si entre ellos se hablan con el mismo idioma, no importa en qué programes, cada microservicio va a poderse desplegar de forma independiente. Cada microservicio debe ser independientemente escalable. Si tenemos un microservicio de chat y de repente mi aplicación necesita más sobre este servicio de chat, podríamos escalar este microservicio solamente sin necesidad de escalar todo el resto de los servicios que requiere mi aplicación. Si tengo una aplicación financiera en donde estamos de repente en un buen fin y todo el mundo está haciendo pagos al último momento o el 31 de marzo que todo el mundo paga sus impuestos de la última hora, requerimos de una infraestructura grande para poder soportar esa carga en ese momento, en ese pico del año, ¿no? Entonces, estos microservicios financieros pueden crecer mucho en ese momento y disminuirse y utilizar el hardware de otros microservicios para el siguiente día que corra procesos batch que requiere otro tipo de microservicios, procesos de conciliación, etcétera. Entonces, bueno, de eso se trata, que sean independientemente escalables. Y si falla un microservicio debería ser un fallo aislado, ¿no? Ya se imaginarán por qué un container y un microservicio se lleva tan bien.
Un microservicio necesita fallar de forma aislada, ser independientemente escalable. Tal parece que un contenedor fue hecho para un microservicio. Podríamos verlo de esa forma. Al desarrollar microservicios podríamos empezar a tener antipatrones, ¿no? Cada microservicio va a tener su propia fuente de datos de una forma segmentada, micros databases o micros estados que va a tener cada servicio. Entonces, un microservicio requiere el dato de otro microservicio, no va a ir directamente a su base de datos, tiene que pedírselo de una forma estándar al otro microservicio que tiene la otra base de datos, ¿no? Entonces, así deberíamos evitar los antipatrones. Un microservicio es una aplicación muy pequeña, generalmente no debería pasar de más de 100 líneas de código para que sea considerado un microservicio. Si ya tenemos un servicio mucho más grande, deberíamos pensar en segmentarlo en múltiples microservicios, ¿no? Y bien, esto parece mucho como SOA, como antes veíamos a SOA. Tiene muchas similaridades, pero también tiene muchas diferencias. Un- una arquitectura de SOA se hizo para poder hablar entre muchas aplicaciones. Los microservicios son servicios que corren y se llaman dentro de una misma aplicación. Tienden a ser muy pequeñas, independientemente desplegables y totalmente con fuentes de datos descentralizadas. Entonces, un microservicio en realidad es tan pequeño que empieza a llamarse mucho dentro de un mismo sistema entre otros microservicios y requerimos un middleware o una base de mensajería mucho más rápida de lo que antes teníamos con SOA. Entonces, bueno, eso es uno de lo que tenemos que ir considerando si vamos a diseñar una arquitectura de microservicios. Cuando hablemos de microservicios y deseamos adoptar una arquitectura de microservicios, necesitamos también adoptar un- una cultura de DevOps. ¿Por qué? Porque antes podíamos hacer despliegues de una forma semanal o cada 15 días, donde metíamos varios cambios en una misma aplicación grande monolítica, ¿no? Esto ya no va a ser posible con los microservicios, porque cada microservicio va a tener microcambios. Entonces, un ambiente de operaciones tradicional no va a poder con esos microcambios. Necesitamos automatizar todo eso. Entonces, también los proveedores de nube te van a ofrecer de plataformas de DevOps para que tú puedas adoptar esas estrategias de DevOps de una forma mucho más estándar y organizada y poder ser más ágiles. Antes, si un equipo de desarrollo se atrasaba todo el release y toda la puesta en producción de una aplicación. Con los microservicios eso ya no va a ser ya no va a ser totalmente necesario. Si un equipo de desarrollo termina su propio release, puede mandarlo a producción, aunque los otros equipos estén retrasando. Y así podríamos tener mucha más agilidad. Ahora que cuando hagamos microservicios, tenemos que considerar que de repente nuestra aplicación va a crecer mucho. Va a crecer mucho en microservicios y va a crecer mucho en su complejidad. Y necesitaríamos ayuda para poder administrar una aplicación de este tipo. Ahí es donde entramos a hablar de orquestadores de contenedores como OpenShift o como Kubernetes. Es cuando ya empezamos a tener cada proveedor de nube te va a empezar a ofrecer su propia forma de darte estos tipos de orquestadores porque lo van a necesitar. Y bueno, todos estos datos los vamos a ir revisando en nuestra, vaya, en nuestro programa de nuestro diplomado de cómputo en la nube, ¿no? Tenemos que hablar mucho de estos temas, de microservicios, de containers, de DevOps y de cómo poder adoptar una nube más moderna, ¿no? Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero bueno, es lo que les quería contar un poco de lo que son microservicios, containers y cómo las nuevas nubes, las nubes modernas, nos están ayudando a poder tener este tipo de servicios ahora, ¿no? Esperando que esta información les sea de su utilidad. Me despido y nos vemos en la siguiente cápsula.